Buenas noches, hermanos, que el Señor le bendiga. Vamos a dar inicio a este culto de estudio bíblico. Vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 121, versículo 5. Busquen en sus Biblias Salmos 121, versículo 5. Amén. Amén. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Gracias al Señor porque tenemos las promesas que Él nos da en su palabra. Vamos a adorar al Señor y vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de glorificarte, de bendecirte, Señor. Quédate con nosotros en este momento. Aquí pertenece la gloria y la honra. Gracias, Jesús maravilloso. Gracias, Señor. Amén. Démosle gracias al Señor. A pesar de lo que estamos atravesando en este mundo, debemos de ser agradecidos, porque hay otros que están peor que nosotros. Y Dios todavía nos ha alcanzado con su misericordia. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos, Señor, de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya. Aleluya. Nuestras manos, Señor, de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Si nosotros hablamos con el Señor, Él está dispuesto a escucharnos y a contestar cada una de nuestras peticiones. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad
venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de Señores, señores, tú eres digno de que todos te adoren, porque tú eres y señores, señores, tú eres digno de que todos te adoren. He venido a este lugar con el propósito de estar aquí. He venido a este lugar con el propósito de estar aquí. Porque soy una oveja desnuda, necesitada de tu amor. Dedícame en tus brazos y ven a mis heridas, porque solo tú me sabes consolar. Oh Dios maravilloso, gracias, porque podemos recurrir a ti, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, porque tenemos, Señor, a quien pedir, a quien clamar, en el momento de la angustia, en el momento de la necesidad. Gracias, Señor, gracias por la vida de mi hermana Santos. Haz la obra, Señor, en su vida. Pon en su lugar, Padre, cada parte de su cabeza, de sus venas, Señor. Que ella pueda respirar bien, Jesús. Aclara su garganta. Haz una obra especial y maravillosa. Como siempre lo has hecho, Señor, vuélvelo a hacer. Completa la obra, Señor, en Mirna. Mi hermana Felicita, Padre. Oh Dios maravilloso. Haz la obra en sus cuerpos. Completa, Señor, la obra en María de los Ángeles. Gracias, Señor. Gracias, Jesús maravilloso. En medio, Padre, de la angustia, de la desesperación, podemos, Padre, clamar a ti y podemos confiar en ti, Señor. Oh Jesús. Y si vivimos para Él, y si morimos para Él, sea que Dios o que
Amén. Vamos a dejar al pastor con el estudio bíblico del libro de Nahum. Una vez más, hermanos, Dios les bendiga. Placer, una bendición saludarles. La gloria y la honra sean para el Señor. El martes pasado estuvimos estudiando el libro de Abdías. Temprano hoy en la tarde les puse en el chat oficial de la iglesia que leyeran o que juntos o que todos le diéramos una lectura al libro de Nahum. Espero que lo hayan hecho, porque en este momento lo vamos a estudiar. Yo ya lo leí unas 2 o 3 veces para estar empapado del contenido de este libro. Solo son 3 capítulos. Espero que usted también lo haya hecho y de esa manera pues entender lo que estamos hablando o lo que vamos a estudiar este momento. Solo son 46, si no me equivoco, 46 versículos. En otras palabras, en una cuestión de 2 o 3 minutos, a lo mucho 5, si usted lee pausadamente, hubiera leído el libro de Nahum. Vamos a orar para que Dios dirija este estudio y que toda altivez sea quitada de mi vida y que sus corazones sean perceptibles a la palabra de Dios en esta noche. Señor, te damos gracias. Exaltamos y glorificamos tu nombre. Una vez más, Señor, nos disponemos a estudiar tu palabra. Señor, permite que podamos disfrutar, que podamos aprender de este libro, Señor, que tú dejaste plasmado en este hermoso, gran libro, como es la Sagrada Escritura, la Biblia. Señor, dirige mis palabras y quita de mí, Señor, toda humanidad que quiera sobreponerse a lo que tú quieres en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver los que están presentes. Digan amén los que leyeron el libro de Nahum. Amén. Solo uno. En casa estoy casi seguro que nadie lo ha leído, ¿no? En casa de sus familias. Ahí creo que casi nadie. Son poquitos quizás los que han leído el libro de Nahum. Quizás mientras estamos dando el estudio, usted va a leer algunos versículos importantes. Quiero leerle nada más un versículo como manera de introducción. Capítulo 1, versículo 7 del libro de Nahum dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. ¿Quién decía que en los libros proféticos no había palabra para estos tiempos? He aquí una evidencia de que en todo el sagrado libro de la Biblia encontraremos promesas, palabras que nos llenan de esperanza, de seguridad, de tranquilidad, nos da paz en estos momentos de angustia. El libro del profeta Nahum, en primer lugar, la palabra Nahum significa consuelo. La palabra consuelo es, digámoslo así, apareado o podemos compararlo con el máximo consolador, el Espíritu Santo. Pero lejos de eso, debemos comprender que siempre Dios tendrá para nosotros consuelo y tendrá una salida
en la dificultad, en la angustia. Y por eso podemos nosotros estar tranquilos. El tema de este libro, así en general, es profecías sobre la destrucción inminente de Nínive, haciendo una pequeña reseña histórica. Nínive, capital de Asiria. Asiria fue el pueblo que llevó cautivo y prácticamente hizo desaparecer del mapa geográfico a la nación de Israel. Cuando decimos Israel, le vuelvo a recordar que nos estamos refiriendo al reino del norte, es decir, a las 10 tribus que se separaron de Judá, o también llamado como Efraín o como Samaria. Asiria fue el pueblo que se llevó cautivo a este reino, el reino del norte, conocido como Israel, Samaria o Efraín. Si usted ha leído la Biblia o ha ido a la escuela dominical, y les invito que cuando volvamos a reunirnos y podamos reaperturar nuevamente la escuela dominical, no se pierda la escuela dominical, porque ahí se aprende mucho de la palabra de Dios, en la escuela dominical. Amén. Amén. Qué bueno. Hay 3 aquí que dijeron amén, alumnos de la escuela dominical. Lucha. Entonces, viendo esto de Nínive, nos lleva a recordar la profecía de Jonás. Y usted conoce la historia de Jonás, que Jonás fue encomendado a llevar una palabra profética de destrucción contra Nínive. Pero al leer el libro de Jonás y al ver la historia, nos podemos dar cuenta que no fue en los años 730 antes de Cristo que Nínive fue destruida, sino que fue 100 años después de la profecía de Jonás y de que Jonás desobedeció al Señor y se fue para otro lado. Luego vino un gran pez y se lo tragó y luego lo expulsó cerca de las costas para que se encaminara a Nínive. Luego viene Jonás y se va por toda la ciudad, Nínive, la capital de Asiria, llevando el mensaje de destrucción, diciéndoles que se arrepintieran. Y viene el mero de Nínive y manda a todo su pueblo a ponerse en ayuno. Y hasta los animales ayunaron. Y vino Dios y desistió de castigar o de destruir a Nínive. Esto fue 100 años antes de Nahum. Es decir, 100 años después, Nahum, el profeta Nahum, recibe también una palabra profética contra Nínive. Solo que en esta ocasión, la destrucción de Nínive no iba a detenerse, porque en esta ocasión Nínive no se arrepintió. Entonces ahí tenemos el tema de este libro, la destrucción inminente de Nínive. Este libro fue escrito aproximadamente entre los años 630 y 620 a.C. Aquí, como usted sabe, los años se van contando en forma descendente, es decir, 630, 620, y luego llegamos al año 612, cuando esta profecía de Nahum se cumple, y así hasta llegar a los años 500 antes de Cristo, cuando aproximadamente en ese siglo el pueblo de Judá, el reino del sur, fue llevado cautivo por los babilónicos. Por eso venimos contando así en forma descendente. Entonces, este libro fue escrito aproximadamente entre el año 630 y 620 a.C. Y esta profecía de Nahum contra
Nínive, es decir, la profecía de la destrucción de Nínive, se cumple en el año 612. Al igual que Abdías, si usted recuerda y estuvo en el estudio del martes anterior, Abdías no aparece en la historia secular, solo se menciona o se escribe el libro de Abdías y no se sabe nada más sobre el profeta, dónde nació, en qué reino estaba, la ciudad y todo eso, los años en que nació. Inclusive en Abdías, recuerdan ustedes que hay dos posibles fechas en donde esta profecía se cumple, la profecía de Abdías. Pero Nahum está en las mismas condiciones. El único dato que tenemos de Nahum es que él nació en la ciudad de Elcos. Al igual que algunas ciudades del Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento no se pueden ubicar. Algunos ubican la ciudad de Elcos a unos kilómetros de la ciudad de Ramá, Galilea. Según estudiosos, también puede ser que Elcos se refiere a la provincia de Capernaum, porque el significado de Capernaum es ciudad de Nahum. Por eso Capernaum, ciudad de Nahum. Entonces, es el único dato que se tiene del profeta Nahum. Este profeta era un profeta de Judá. ¿Y por qué se dice que era un profeta de Judá? Porque en el año 630, 620 a.C., cuando Nahum escribe esta profecía, por supuesto siempre inspirado por el Espíritu Santo, ya el pueblo de Israel, el reino del norte, es decir, Efraín o Samaria, había sido llevado cautivo. Y fue tanta lo sanguinario del pueblo de Asiria, porque Asiria fue quien llevó cautivo al pueblo de Israel, el reino del norte. Los asirios habían llevado cautivo a Israel. Y lo que hacían los asirios era exterminar a todo el que pudiera. Y a los niños los estrellaban contra las paredes para que murieran. Mataban a filo de espada a las embarazadas, las metían las espadas. Colgaban o descuartizaban también a sus enemigos. Por eso era llamado sanguinario. Era el pueblo sanguinario. Entonces, esta profecía de Nahum aparece años después, aproximadamente 100 años después de que el pueblo de Israel, el reino del reino del norte, Israel, el reino del norte había sido llevado cautivo. Entonces, estaba dominando en ese tiempo. Asiria era el imperio mundial. Entonces, aparece el profeta Nahum en el tiempo del rey Josías. Creo que la iglesia del cenáculo este nombre lo conoce muy bien, porque tenemos a los jóvenes que se llaman territorio Josías. Josías estuvo gobernando y las reformas de Josías fueron exactamente en ese tiempo que se escribió el libro de Nahum, 630-620. Y decimos que es descendiente de Judá, o del reino del sur, profetizando contra Nínive, porque era el único reino que existía, porque Israel, el reino del norte, había sido llevado cautivo. Nínive fue llevado, recibió, o se cumplió la profecía sobre Nínive, la profecía aquí escrita en Nahum, en el año 612 a.C. Fueron los medos aliados con los babilónicos en el tiempo de Nabopolassar, que se unió los medos y los babilónicos para atacar a Nínive. Y se cumple exactamente las profecías de Nahum
que están exactamente relatadas en el capítulo 3. Todo el capítulo 3 habla de la destrucción total de Nínive y todo lo que sucedió, según la historia, todo lo que sucedió en el momento del atraco de los medos y babilónicos contra Nínive está relatado exactamente en el libro de Nahum. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo se cumplió la profecía de Nahum? Se cumplió en el año 612 antes de Cristo. 100 años después de la profecía de Jonás, en la cual Nínive se había arrepentido. Pero 100 años posterior viene esta profecía y se cumple en el año 612 antes de Cristo. La verdad es que aquí podemos sacar nosotros dos enseñanzas. La primera, de que Dios no tolera el pecado y siempre va a castigar el pecado. Pero si hay arrepentimiento, Dios desiste de aplicar el castigo, como lo hizo en la profecía de Jonás. Pero ya en la profecía de Nahum, el pueblo de Asiria había pasado muchos años, quizás un poco más cerca de Dios por esa profecía que había sido llevada por Jonás. Pero se olvidaron de esa profecía y de ese arrepentimiento. Y otra vez el Señor les manda una profecía que los va a destruir. Y en este tiempo o en esta profecía no se arrepienten. Por lo tanto, la destrucción, como dice el tema general del libro de Nahum, iba a ser inminente, no iba a detenerse. Y eso debemos de aprenderlo nosotros, hermanos, que si no nos arrepentimos, seremos destruidos. Y lo mismo le pasó a Nínive. Se arrepintió, Dios lo perdonó. Pero volvió a pecar, cosa que a veces nosotros hacemos. Nos arrepentimos, Dios nos perdona. Luego volvemos a pecar. Y luego nos estamos preguntando, ¿y por qué estoy sufriendo esto? Porque muchas veces estamos jugando con el pecado, estamos jugando con Dios. Y esta pandemia y todas las pestes y todas las aflicciones y todo el principio de dolores, amados hermanos, son juicios de Dios contra el pecado de esta tierra. Si se da cuenta, hoy no hay manifestaciones a favor del género. Hoy no están dilucidando sobre el aborto. Se han detenido los movimientos feministas. Quizás fue la única forma en que podían detenerse, o por lo menos para mientras. Porque después de que salgamos de esto, hermano, mucha gente volverá a su vida pecaminosa. Inclusive algunos creyentes. Hoy estamos bien ceritas, pero cuando esto pase, nos vamos a olvidar de lo que Dios hizo para tratar con nosotros. No tomemos como juego esta pandemia, hermanos, porque estos son juicios de Dios. Y si no nos arrepentimos, nos pasará como Nínive. Nos pasará como los asirios después de esta profecía de Nahum. Nahum tenía un doble propósito profético, es decir, tenía dos objetivos con esta profecía. La primera era pronunciar la destrucción inminente de Nínive, y es en lo que se basa todo el capítulo 3, inclusive desde el capítulo 2 está anunciándose la caída de Nínive, y en el capítulo 3 está diciendo la destrucción total de Nínive. Capítulo 2 y capítulo 3 están prácticamente profetizando la caída y la destrucción de Nínive. Y en el capítulo 1 se está hablando de la ira de Dios, que hoy en día
Dios está enojado, como lo dijimos en uno de los cultos. Dios está enojado. Sin embargo, la misericordia de Él se extiende y nos mira, y por amor a su Hijo y por amor a nosotros, no ha mandado una destrucción total. Porque Él es fiel a sus pactos, Él es fiel a su palabra. Y por eso esto es principio de dolores. Pero debemos de estar firmes y permanecer fieles, porque Cristo viene. Y el otro propósito de este libro era proclamar un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios. No basado en la destrucción de Nínive, sino basado en la justicia de Dios, y que Dios siempre, siempre va a hacer justicia a favor de su pueblo. Porque el castigo de Nínive, la destrucción de Nínive, era una demostración de que Dios estaba enojado contra Nínive, y por haberse llevado cautivo al reino del norte, a Israel, a Samaria, a Efraín, que es lo mismo, Dios estaba actuando a favor de su pueblo, es decir, estaba haciendo justicia. Entonces, estos dos son los propósitos del libro de Nahum. Uno, la destrucción de Nínive. Y número dos, consuelo a través de la justicia de Dios. Consuelo para su pueblo. Hay 3 temas en este libro, 3 capítulos, 3 profecías. La primera es la ira vengadora de Dios. Dios está diciendo a través del profeta Nahum que Él se enoja. ¿Y qué es lo que enoja al Señor? El pecado. Eso enoja al Señor. Capítulo 1, primer tema, primera profecía. Segundo tema, capítulo 2, se anuncia la caída de Nínive. Es decir, se está diciendo, Nínive va a caer, Nínive va a ser destruida. Eso dice el capítulo 2, o el tema número 2, o la tercera profecía, la segunda profecía. La tercera profecía, capítulo 3, o el tercer tema, es la declaración del furor, de la furia de Dios. Y ahí se detalla todo lo que le va a pasar a esta ciudad sanguinaria. Como les decía, este título era para Siria, ciudad sanguinaria. Y ahí habla de los cadáveres, habla de la sangre, habla de que va a ser desnudada, que no habrá fortaleza que los proteja, que las aves de rapiña van a llegar, etcétera, que va a haber mucha sangre, que de la misma manera que ellos oprimían a los pueblos que conquistaban, de esa misma manera iban a sufrir. Capítulo 2 se anuncia. Capítulo 3 se detalla lo que le va a pasar. Volvemos otra vez. Debemos aplicar esto hacia nosotros. Dios nos está diciendo, yo me enojo, yo tengo ira contra el pecado. Debemos entender que Él anuncia que vamos a ser destruidos, que vamos a recibir castigo. Y a través de los mensajes, a través de la palabra de Dios, Dios nos estaba anunciando esto. Usted mismo es testigo, hermano, que yo en las predicaciones que el Señor me daba, yo expresaba lo que Dios nos estaba diciendo. Y hablábamos de que el fin está cerca, las señales se están cumpliendo, hermanos, estemos firmes, Cristo ya viene. Amén. Congreguémonos, porque va a llegar un momento en que no nos vamos a poder congregar. Todo eso lo decíamos antes de la pandemia, hermano. Y ahora se está cumpliendo. Dios nos estuvo anunciando. Así como en Nahum, capítulo 1, Dios nos está diciendo, yo me enojo contra el pecado. Señores, yo me enojo. Mi ira nadie la puede detener. Y luego nos advierte, nos da un anuncio a través de su palabra, a través de la lectura de la Biblia, a través de palabras de líderes, etc. Dios nos dice, les va a pasar esto, les va a pasar lo otro, por el pecado les puede pasar esto. Pero como Nínive no hizo caso, y igual nos pasa a nosotros, muchas veces no hacemos caso,
oímos la predicación, están diciendo eso desde hace muchos años. Entonces viene el Señor y manda una de las cosas que está escrita, manda una peste, en este caso la pandemia, y rumores de guerra. Yo sé que ustedes, algunos han visto los anuncios que están saliendo, videos que están saliendo que tropas estadounidenses se están moviendo hacia Europa, hacia los países de la OTAN, que son aproximadamente 29 países, y se están armando, se están ubicando en los lugares estratégicos para defenderse contra el otro bloque. Y el otro bloque estamos hablando de Rusia, China, Corea del Norte, que esos países no están en la OTAN, y los países árabes. Entonces se está orquestando ya guerras. Por lo tanto, hermanos, se está cumpliendo la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, hermanos, no nos hagamos de desentendidos de esto. La ira de Dios está sobre nosotros, sobre la tierra. Dios nos anuncia a tiempo lo que va a suceder, y cuando no hacemos caso, viene la destrucción, como la pandemia que estamos sufriendo. Tiene algunas características especiales este libro. Primero, es una profecía, como es una profecía hacia un pueblo que no era el pueblo de Dios. Si usted se da cuenta, y ya vamos a mencionar y a leer los únicos versículos que mencionan algo a favor del pueblo de Dios, en este caso de Judá, o de nosotros, porque somos pueblo de Dios. Pero el 90% de este libro son profecías, o son expresiones que van dirigidas hacia el pueblo de Nínive, hacia la capital de Asiria. Esa es una característica de este libro. La otra característica es que usa un lenguaje muy propio, cuadros pintorescos, que habla de montañas, habla de árboles, habla de muchas cosas del medio ambiente. Usa metáforas también y usa un lenguaje directo en muchas ocasiones. Y una tercera característica especial es que no detalla los pecados de Judá, y al parecer que no están detallados los pecados de Judá, porque Judá también fue llevado cautivo por 70 años, usted lo sabe, el pueblo del sur, llamado también Benjamín, conocido también como Jerusalén o como Jacob. No se detalla en el libro de Nahum, no se detallan los pecados de Judá. Y esto al parecer porque en ese momento se estaban dando las reformas de Josías. Usted sabe que Josías, que subió al trono a una edad muy pequeña. ¿Cuántos años tenía Josías cuando llegó al reino? 8 años. Aquí están todos los que están estudiando conmigo. 8 años. Cuando él ya tuvo conciencia, él hizo todas las reformas y volvió el culto a Jehová y arregló todo lo que tenía que arreglar, y el pueblo se volvió a Dios. Entonces, quizás en ese entonces, como no había pecado en Judá, por eso es que no se detallan los pecados de Judá, porque se estaban dando las reformas. El pueblo se estaba abocando hacia Dios por las reformas de Josías. Por eso el lenguaje de Nahum o la profecía de Nahum va dirigida hacia un pueblo que no era el pueblo de Dios, una característica propia de este libro. Y también, hermanos, en este libro aparecen algunas palabras esperanzadoras y de consuelo para Judá. Y ahora sí, lea conmigo los versículos 7, 13 y 15 del capítulo 1. Dice el versículo 7: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Este versículo se está aplicando al pueblo de Judá porque el pueblo de Judá estaba confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque Josías estaba haciendo las reformas. Esta es una palabra para el pueblo de Judá y también ahora para nosotros. Versículo 12: Así ha dicho Jehová:
aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Aquí hay palabras de esperanza para nosotros, que esta pandemia va a terminar. Amén. Aleluya. Así como las aflicciones de Judá en aquel tiempo terminaron con las reformas de Josías, porque se volvieron a Dios. Entonces Dios no tenía nada en contra de Judá en ese tiempo. Así para nosotros también saldremos de esta Amén. y volveremos a brincar y a cantar. Ojalá no brinquen cuando estemos en la iglesia cantando. Oigan. Nos gozaremos, porque así dice la palabra de Dios: no te afligiré ya más. Versículo 13. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Dios promete librarnos de nuestros enemigos, así como está aquí prometiendo venganza contra el pueblo que se llevó cautivo al reino del norte, es decir, a Israel. Dios también nos da esa promesa a nosotros. Él peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Versículo 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció de todo. Palabra profética para Israel y también palabra profética para nosotros. Y aquí también hay una palabra profética a favor de los que anuncian la palabra de Dios, desde nuestro Señor Jesucristo, como cada uno de los que predica la palabra. Dice: aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Y esto lo vemos también en Isaías 52:7. ¿Ha oído usted esa expresión en Isaías 52:7? Cuán hermosos son los pies sobre los montes. No me lo puedo ver, no canto muy bonito, que digamos. Y lo menciona Pablo en el libro de Romanos, y se va conmigo Romanos 10:15, y ahí podemos nosotros ver que Nahum aparece, aunque sea un momentito, en el Nuevo Testamento, mencionando las mismas palabras de Isaías. Romanos 10:15 dice así: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí está. Está escrito en Nahum. Nahum quizás lo copió o hizo referencia a las palabras de Isaías, porque Isaías fue antes de Nahum, y luego se menciona en el libro de Romanos. Los pecadores, hermanos, no se quedarán sin castigo. Me dijeron amén. Pero los pecadores no se quedarán sin castigo. Y ahí aparece el castigo en el capítulo 3 para Nínive. Y hoy nosotros estamos sufriendo esta pandemia, que es un juicio de Dios. Solo el arrepentimiento a través de la sangre de Jesucristo nos librará del castigo. También en el versículo 2 del capítulo 2 hay unas palabras de esperanza para nosotros. Porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Esto ya se dio en 1948 y volverá a repetirse. La gloria de Jacob, la gloria de Israel será restablecida. Ya fue restablecida en 1948 y está floreciendo. Después de la gran tribulación, en el milenio, Israel volverá a florecer en el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias al Señor por este estudio y tomemos la palabra de Dios. No olvide
Dios está enojado. Dios nos anuncia a través de su palabra lo que puede pasarnos si seguimos pecando, y que Dios aplicará el castigo si no nos arrepentimos. Señor, te damos gracias una vez más porque hemos podido aprender de tu palabra. Gracias por el libro de Nahum. Gracias por lo que nos enseñas a través de este profeta. Una vez más, Señor, venimos ante tu presencia, primero arrepintiéndonos de nuestros pecados. Señor, hemos pecado contra ti, Señor. Hemos pecado contra nuestros hermanos, contra nuestro prójimo. Perdónanos. Límpianos, Señor, nos arrepentimos para que el castigo, Señor, no nos alcance. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor. No dejamos de clamar por Ceci, Señor, y los mellizos. Y por todos aquellos que están al frente de la pandemia, los doctores, las enfermeras, los que tienen que salir a trabajar a los supermercados, a los mercados, Señor, o tienen algún trabajo, Señor, de manejar y que tengan que salir. Protégenos, Señor, protégenos. Gracias porque tú eres grande. Gracias por lo que estás haciendo en mi hermana Santos, en mi hermana Mirna, en mi hermana Felicita. Gracias por lo que estás haciendo en María de los Ángeles. Señor, llega también hasta Canadá, llega a cada uno de los lugares en Estados Unidos, Señor, en Ecuador, España, Italia, Francia, Alemania, todos estos países, Señor, que han perdido el control de esta pandemia. Señor, seas tú. Aquí en El Salvador, Señor, ayúdanos a seguir controlando esto. Y esto es solamente porque tú eres grande, Señor. A ti te debemos todo, Señor. Amén. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Que duerman bien. Les esperamos el día jueves. Les recuerdo que Caleb va a estar predicando. Y el día miércoles y viernes, los estudios bíblicos. Ya le mandamos el estudio bíblico, la guía familiar para el día de mañana. El día de mañana le estaremos enviando la guía familiar para el día viernes. No olvide el sábado, territorio Josías, y el domingo tenemos nuestro culto de Santa Cena. Y prepare desde ya. Hoy es martes. Desde ya empiece a preparar la bebida de uva y el pan para la Santa Cena. Que Dios les bendiga. Les amamos.